Bueno, en función de estas presiones tenemos 4 categorías de agua en el suelo y dependen de la fuerza necesaria para extraer el agua de la matriz del suelo. Como veis, tenemos el agua gravitacional, que como su propio nombre indica es el agua que se va por gravedad. Después tenemos el agua capilar, tenemos dos grupos, absorbible y no absorbible, y luego el agua higroscópica, que está muy fuertemente retenida. Aquí vemos en este diagrama unos cuantos, vamos a suponer que son agregados del suelo, y entre estos agregados hay agua, hay un porcentaje de agua gravitacional, hemos dicho, agua capilar y agua higroscópica. Pues bien, el agua gravitacional no está retenida en los poros del suelo. En algún momento ha estado en esos poros, pero se ha perdido en el momento en que ha dejado de llover, por ejemplo. Y estos poros, pues, ¿qué tamaño tendrían? Pues entre 30 y 50 micras. No es necesario que sepáis de memoria estos tamaños de los poros. En el diagrama, el agua gravitacional sería el agua que aquí no está, están los huecos. Después, dentro del agua capilar, estaría el agua capilar absorbible, que está en los capilares o en los microporos que están entre 0,2 y 8 micras. Este agua es una reserva para los periodos en los que no hay más agua, es el almacén que tiene el suelo de agua, y es un agua que está retenida entre 15 y un tercio de atmósfera, es decir, entre 4,2 y 2,5 pf. Hay un punto interesante que es el punto de marchitez reversible, que está a PF4, es decir, a 10 atmósferas, que se denomina así a un punto en el que pues, las plantas pueden tener problemas de estrés hídrico, pero que se pueden recuperar. Sin embargo, el otro, el PF4,2, es el punto de marchitez permanente. El segundo grupo de agua capilar es el agua capilar no absorbible. Están en capilares o en poros mucho más pequeños, menos de 0,2 micras, y por lo tanto, por capilaridad, es un agua fuertemente retenida. ¿Cuál es la fuerza de succión? Bueno, pues entre 31 y 15 atmósferas, lo que corresponde a 4,4 a 4,2 pf. Y la última es el agua higroscópica. En el diagrama, este agua higroscópica está representada por estos círculos de color azul un poquito más intenso que hay alrededor de los agregados. Es una fina película de agua que recubre las partículas del suelo y no está sometida a movimiento. No es asimilable por las plantas. ¿A qué presión está retenida esta agua higroscópica? Pues siempre a unos pFs superiores a 4,5 o superiores pues a 30 atmósferas. Aquí tenemos otra vez el diagrama que vimos en una diapositiva anterior y vemos el agua que está muy saturada, el agua que hay en el suelo, que está en estado del suelo de saturación a la derecha y está seco a la izquierda. Y vemos una vez más que a la derecha el agua se va a perder por la fuerza de la gravedad. Tenemos una línea que es lo que llamamos la capacidad de campo, y a la izquierda tenemos una línea que llamamos punto de marchitez permanente, el wilting point en inglés, y más a la izquierda del wilting point está la presión matricial aumentando y el agua ya se va a quedar en agua prácticamente higroscópica, que no está disponible para los seres vivos. Esta es otra manera de verlo. Tenemos aquí un suelo que a la izquierda está completamente saturado y está perdiendo el agua gravitacional. A la derecha está el punto de capacidad de campo, que es la máxima cantidad de agua que puede retener un suelo cuando deja de gotear. Y a la derecha tenemos el punto de marchitez permanente, que es el punto a partir del cual el agua está retenida a una presión tan alta que ni las plantas ni los seres vivos son capaces de quitársela al suelo. Bueno, pues ¿qué cantidad de agua de cada tipo está presente en el suelo? Aquí vemos que si pudiéramos representar una línea en la que estamos dividiendo los sólidos, las partículas sólidas del suelo y la porosidad, en el primer caso teníamos la saturación. Esto quiere decir que a la izquierda, cuando está cayendo el agua, antes de que caiga, que esté el suelo completamente lleno de agua, la porosidad está llena de agua, como se representa aquí, en este caso, con 40 mililitros de agua en el espacio poroso.
este agua pues no está demasiado retenida por el suelo, los pFs es 1,8. Si este suelo se empieza a secar, empieza a perder agua y ahora en vez de tener 40 mililitros tiene 20 mililitros y puede seguir perdiendo agua hasta el punto de marchitez que vemos aquí, que sería en este ejemplo 10 mililitros. Esta es el agua capilar absorbible, la que hay entre 20 mililitros y 10 mililitros. Es un agua que está retenida a 4,2 pf en el diagrama de abajo y a 2,54 pf en el diagrama de arriba. Y el suelo puede seguir secándose un poquito más. Fijaros que ha perdido otros 2 mililitros. Este agua ya es un agua higroscópica y está retenida con una gran fuerza, un pF superior a 4,2. Bueno, ¿por qué es necesario ejercer más presión para obtener el agua a medida que el suelo va perdiendo humedad? Bueno, pues esto es debido a la geometría del espacio poroso. Es la cantidad de poros y el tamaño que tienen esos poros. Vemos aquí a la derecha una tabla en la que vemos tipos de poros, macroporos, mesoporos y microporos, los tamaños de poros en rojo que son absolutamente orientativos, que no tenéis que aprenderos, y las presiones, que sí es interesante que las sepáis, la presión a la cual el agua está retenida en esos tamaños de poro. Cuando el agua no está muy retenida en esos macroporos, ¿qué función hacen los poros? Bueno, pues es una función de aireación, es una función de infiltración, de conductividad de agua, y este conjunto de macroporos son poros que están llenos de aire cuando el suelo está a capacidad de campo, es decir, cuando se ha perdido el agua gravitacional. Después están los mesoporos, que son aquellos que retienen agua entre 2,54 y 4,2 pf. ¿Y qué función tienen estos poros? Vemos a la derecha que es la conducción lenta o el almacenaje. Son poros que están llenos de agua cuando el suelo está entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Y por fin están los microporos en la última línea, que los tamaños de poros no tenéis que saber y son aquellos que están reteniendo el agua a una presión a más de 4,2 pf. Es un agua que no está disponible para las plantas. Es el grupo de agua que estaba en el grupo de osmótica e higroscópica. Son poros que están llenos de agua cuando el suelo está en el punto de marchitez permanente. Y en este diagrama vemos diferentes partículas de suelo de diferentes tamaños que están con diferentes poros, macroporos, mesoporos y microporos. Pues bien, el tamaño y la distribución de los poros del suelo influyen en la dinámica de agua de este suelo. Intervienen varios factores, por ejemplo, la textura. No es lo mismo que los suelos sean arenosos, francos o arcillosos, como veremos a continuación. La estructura también interviene. Por ejemplo, las estructuras más granulares suelen tener más porosidad que las estructuras más masivas. La presencia de los organismos, las plantas y los seres vivos que crean porosidad. No tenéis más que ver en la imagen de la derecha, son diagramas de cómo el sistema de las raíces está creando porosidad en los suelos. También los caminos que hacen los gusanos en estos suelos crean grandes macroporos. Y también influye en la dinámica del agua del suelo el contenido de materia orgánica. Por dos factores diferentes. Por uno, es una materia que tiene baja densidad aparente, por lo tanto proporciona más porosidad, y además esta materia orgánica favorece la agregación y a su vez la agregación favorece la porosidad. Si os dais cuenta, el uso del suelo que hacemos las personas no influye en la textura del suelo, pero sí influye en la estructura, influye en la cantidad de organismos, en la biodiversidad del suelo y en la cantidad de materia orgánica. Por lo tanto, cuando nosotros estamos afectando el uso del suelo, podemos estar afectando la dinámica de agua en el suelo. Para que os deis cuenta de un primer diagrama de cómo el suelo se humedece o se seca, vamos a ver esta gráfica en el que en el eje de las X tenemos la humedad volumétrica y en el eje de las Y tenemos
el potencial matricial. En este caso lo tenemos en logaritmo de hectopascales, es decir, logaritmo de centímetro de agua, es decir, en unidades de PF. Pues cuando el suelo está muy húmedo, como vemos aquí, tiene pues aproximadamente más de un 50% de humedad en la izquierda, y a medida que va creciendo la gráfica, esta línea hacia la izquierda, se va secando. Y se va secando y llega a un punto que hemos visto antes, que era el punto de capacidad de campo en UPF 2,54, ya ha perdido el agua gravitacional y se sigue secando y llega al punto de marchitez permanente, que es UPF 4,2. Bueno, pues en el punto de la capacidad de campo, con PF 2,54, este suelo en concreto tiene un 29% de humedad, mientras que en el punto de marchitez permanente tiene un 14% de humedad. El agua disponible para este suelo sería lo que había en la capacidad de campo menos lo que hay en el punto de marchitez permanente. 29 menos 14, un 15%. Esta misma gráfica la vamos a ver con diferentes texturas. Una textura que tiene un carácter más bien arenoso, sería en este caso franco-arenoso, el rojo. Después está la línea azul, que sería un suelo franco, y luego está la línea verde, que sería un suelo franco-arcilloso. Y vemos abajo el contenido de humedad del suelo y en el eje de las ordenadas el PF, es la presión a la cual están reteniendo estos suelos esta humedad. Os recuerdo que las texturas que se colocan en el triángulo de texturas con las arenas abajo, las arcillas a la izquierda y los limos a la derecha son lo que está influyendo en la dinámica de agua en el suelo. Daros cuenta de que los suelos que tienen un carácter arcilloso, como vemos en la imagen de la derecha, son suelos que tienen unos tamaños de poro muy pequeños. Entonces el agua circula lentamente y además se retiene fuertemente. Los suelos que son limosos tienen unos tamaños intermedios y los suelos que son arenosos tienen unos poros muy grandes y el agua circula muy rápidamente y se queda con los poros llenos de aire con mucha facilidad. Os recuerdo también los diferentes PFs, las diferentes presiones. El agua gravitacional no se retiene en el suelo, es decir, que la presión sería entre 0 y 2,5. En capilares, en el agua que está disponible sería entre PF 2,5 y 4,2, el agua osmótica de 4,2 a 4,5 y el agua higroscópica está retenida con un PF de más de 4,5. Bueno, pues fijaros que en esta gráfica, suelos que tienen tres texturas diferentes, con el mismo PF, tienen diferentes humedades. Vamos a suponer que tienen un PF de 2,5, el suelo que tiene un carácter arenoso tendría un 17% de humedad. A ese mismo PF, un suelo franco tenía un 30% de humedad y a ese mismo PF de 2,5, un suelo de carácter arcilloso tendría un 35% de humedad. Estos tres suelos en esta gráfica da la casualidad de que los tres tienen un 50% de porosidad total, aunque esto no siempre ocurre así. Realmente la humedad que tiene el suelo es súper importante, ya os dije en algún momento, porque sobre todo el efecto que tiene en el crecimiento de las plantas. Aquí vemos, por ejemplo, trigo cultivado durante 90 días, cómo han crecido los tratamientos que tienen un riego solamente del 15% de la capacidad de campo en comparación con los que van añadiendo progresivamente hasta un 100% de la capacidad de campo. Las diferencias son evidentes. Bueno, pues la medición del agua en el suelo puede ser con métodos de laboratorio, que son importantes, pero tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Cuando nosotros estamos midiendo la humedad en una muestra que nos llevamos al laboratorio, pues son volúmenes normalmente pequeños y no estamos viendo bien quizá los canales grandes que podrían estar llevando el agua en el suelo. Las tomas de las muestras siempre, por muy cuidadosos que seamos, alteran la estructura y ya habéis visto que la estructura influye en la humedad del suelo.
Además, los resultados obtenidos no representan necesariamente la infiltración y las condiciones reales que hay del suelo in situ. Así que bueno, la medición de agua se puede hacer en el laboratorio, pero tenéis que ser conscientes de que tiene ciertos inconvenientes. Hay otras maneras de medir estos parámetros in situ, es decir, en el lugar donde estamos haciendo cualquier estudio. Por ejemplo, con un tensiómetro. Aquí veis en este diagrama un árbol frutal en el que hay unos tensiómetros que ponen los agricultores para saber qué humedad tienen en el suelo en ese momento, para saber si tienen que regar o no para asegurar la producción. El fundamento de esto es que estos tensiómetros tienen en el extremo inferior un extremo poroso que es de cerámica y está conectado con este suelo. Estos tensiómetros tienen agua dentro y arriba tienen un manómetro para medir la presión. Entonces, este depósito, el tubo, está lleno de agua y se mete en el suelo. Cuando el suelo empieza a secarse, el suelo establece un contacto íntimo a través de la cerámica porosa del tensiómetro y está seco y sabe que hay agua dentro de ese tubo. Entonces empieza a robarle el agua al tensiómetro. Cuando le roba el agua al tensiómetro empieza a marcar mayor presión. Y así nosotros sabemos cuando hay mucha presión es que el suelo está robándole agua al tensiómetro. El rango pues es escaso, entre 0 y 2,9 pf. Entonces, más bien lo único que mide es el agua disponible para las plantas. Luego hay otros muchísimos métodos. Yo aquí os pongo 4 métodos simplemente para que os suene. Se pueden medir con sondas de yeso que están basados en la resistencia eléctrica, con sondas de capacitancia que miden la permisividad del suelo, o con sondas TDR o con sondas de neutrones. Y hay más, muchos métodos para poder medir el agua en el suelo, porque ya os he dicho que es un parámetro muy importante. En el laboratorio también se ha medido la humedad en el suelo en unos rangos muy grandes, los máximos posibles, desde la saturación total hasta el suelo está completamente seco, y esto se hace con unas placas de presión o membranas de Richards. Como veis aquí parece una olla a presión, tiene unos sistemas de seguridad muy grandes porque le estamos metiendo muchísima presión para extraer el agua del suelo. Esto funciona añadiendo, como os digo, presión con una máquina y metemos las muestras totalmente saturadas y vamos añadiendo sucesivamente presiones controladas. Cada vez que llegamos a una presión deseada, paramos el sistema, dejamos que se libere la presión, abrimos y pesamos y vemos cuánta agua ha perdido a base de presionarle la muestra. Veis, no sé si os dais cuenta que salen unos tubitos de esa olla a presión. Por esos tubitos se está perdiendo el agua que se sale cuando nosotros añadimos la presión. Entonces vamos añadiendo, pues fijaros, desde un PF 0, que estaría totalmente saturado, y empezamos a meter presión, y 5, 4, 3, 2, y entonces cada vez que llegamos a esos límites sacamos las muestras del suelo y las pesamos. Entonces podemos hacer una equivalencia entre la presión que nosotros estamos añadiendo al sistema y el peso que van teniendo o cada vez van disminuyendo esas muestras. Así que podemos elaborar esta gráfica de presiones y capacidad de retención de agua en el suelo para suelos que tengan diferentes texturas.